Сегодня мы будем тренироваться в понимании испанской речи на слух. В первой части видеоурока мы прослушаем рассказ в замедленном темпе с субтитрами. Во второй, основной части, мы прослушаем рассказ в замедленном и нормальном темпе с паузами для повторения. Постарайтесь повторять вслух за диктором, имитируя интонацию и произношение. Кроме практики понимания на слух, это еще и хорошая тренировка устной речи. В третьей части для закрепления результатов послушайте рассказ без субтитров и озвучки перевода в нормальном темпе. Hoy hablemos de Heinrich Schliemann. Fue un influyente arqueólogo amateur, un empresario exitoso y un políglota. Déjame contarte su historia. Schliemann nació el 6 de enero de 1822 en el norte de Alemania. Fue el quinto de 9 hijos. El padre de Heinrich era un pobre pastor. Su madre falleció en 1831, cuando Heinrich tenía 9 años. Su padre envió a Heinrich a vivir con su tío. A los 11 años, su padre pagó su matrícula en la escuela secundaria, pero tuvo que abandonarla después de 3 meses por falta de dinero. El interés de Heinrich por la historia fue inicialmente alentado por su padre. Educó al niño con las historias de la Ilíada y la Odisea y le regaló una historia ilustrada del mundo para la Navidad de 1829. Pero la pobreza de su familia no le permitió acabar una carrera universitaria. A los 14 años, Heinrich se convirtió en aprendiz en una tienda de comestibles. Trabajó allí 5 años, pero tuvo que irse después de haber sufrido una lesión. Después de eso, Schliemann se convirtió en mensajero, asistente de oficina y más tarde en contador en Ámsterdam. El 1 de marzo de 1844, el joven de 22 años, Schliemann, tomó un puesto en una empresa de importación-exportación. En 1846, la empresa lo envió como agente general a San Petersburgo. La habilidad de Schliemann con los idiomas fue parte importante de su carrera como empresario en el comercio de importación. En 1850 se enteró de la muerte de su hermano, que se había enriquecido como especulador en los campos de oro de California. Schliemann fue a California a principios de 1851 y fundó un banco, comprando y revendiendo polvo de oro. Se casó en San Petersburgo el 12 de octubre de 1852 con la sobrina de uno de sus amigos adinerados. Tuvieron 3 hijos, pero este matrimonio no fue feliz. Obtuvo buenas ganancias comerciando con tintura de índigo. Además, los contratos para suministrar bienes al ejército ruso durante la Guerra de Crimea le trajeron grandes beneficios. Para 1858, Schliemann tenía 36 años y era lo suficientemente rico como para retirarse. Afirmó que deseaba dedicarse a la búsqueda de Troya. Estaba obsesionado con las historias de Homero y las antiguas civilizaciones mediterráneas. Dedicó la segunda parte de su vida a develar los restos físicos reales de las ciudades de los relatos épicos de Homero. Tenía una gran pasión tanto por las leyendas homéricas como por los idiomas. Entre ellos, hablaba alemán, inglés, francés, holandés, español, portugués, sueco, italiano
griego, latín, ruso, árabe y turco. Un total de 13 idiomas. Las excavaciones de Schliemann en 9 niveles de restos arqueológicos fueron criticadas por destruir artefactos históricos importantes. Sus descubrimientos fueron controvertidos durante su vida porque no se centraba en una carrera académica y en su reputación en el mundo académico. Su amor por autopromoción y la mitificación de su biografía significaron que sus verdaderos logros solo fueron reconocidos después de su muerte. Heinrich Schliemann murió a la edad de 68 años en 1890. La vida del genio arqueólogo autodidacta Heinrich Schliemann fue como una novela de aventuras. Tenía todo: un naufragio, la habilidad para sobrevivir en otro país, un rápido ascenso en la carrera debido a sus talentos lingüísticos y su arduo trabajo, desde un simple mensajero hasta un millonario. Al descubrir la antigua Troya, se convirtió en uno de los fundadores de la arqueología moderna. Сейчас повторяйте фразы за диктором вслух, имитируя произношение и интонацию. Старайтесь уложиться в паузу. Hoy hablemos de Heinrich Schliemann. Сегодня давайте поговорим о Генрихе Шлимане. Hoy hablemos de Heinrich Schliemann. Hoy hablemos de Heinrich Schliemann. Fue un influyente arqueólogo amateur, un empresario exitoso y un políglota. Он был влиятельным любителем-археологом, успешным предпринимателем и полиглотом. Fue un influyente arqueólogo amateur, un empresario exitoso y un políglota. Fue un influyente arqueólogo amateur, un empresario exitoso y un políglota. Déjame contarte su historia. Позвольте мне рассказать вам его историю. Déjame contarte su historia. Déjame contarte su historia. Schliemann nació el 6 de enero de 1822 en el norte de Alemania. Шлиман родился 6 января 1822 года в Северной Германии. Schliemann nació el 6 de enero de 1822 en el norte de Alemania. Schliemann nació el 6 de enero de 1822 en el norte de Alemania. Fue el quinto de 9 hijos. Он был пятым из 9 детей. Fue el quinto de 9 hijos. Fue el quinto de 9 hijos. El padre de Heinrich era un pobre pastor. Отец Генриха был бедным пастором. El padre de Heinrich era un pobre pastor. El padre de Heinrich era un pobre pastor. Su madre falleció en 1831, cuando Heinrich tenía 9 años. Его мать умерла в 1831 году, когда Генриху было 9 лет. Su madre falleció en 1831, cuando Heinrich tenía 9 años. Su madre falleció en 1831, cuando Heinrich tenía 9 años. Su padre envió a Heinrich a vivir con su tío. Отец отправил Генриха жить к дяде. Su padre envió a Heinrich a vivir con su tío. Su padre envió a Heinrich a vivir con su tío. A los 11 años, su padre pagó su matrícula en la escuela secundaria.
В 11 лет отец оплатил ему учебу в гимназии. A los 11 años, su padre pagó su matrícula en la escuela secundaria. A los 11 años, su padre pagó su matrícula en la escuela secundaria, pero tuvo que abandonarla después de 3 meses por falta de dinero. Но ему пришлось покинуть ее через 3 месяца из-за нехватки денег. Pero tuvo que abandonarla después de 3 meses por falta de dinero. Pero tuvo que abandonarla después de 3 meses por falta de dinero. El interés de Heinrich por la historia fue inicialmente alentado por su padre. Интерес Генриха к истории изначально поощрялся его отцом. El interés de Heinrich por la historia fue inicialmente alentado por su padre. El interés de Heinrich por la historia fue inicialmente alentado por su padre. Educó al niño con las historias de la Ilíada y la Odisea y le regaló una historia ilustrada del mundo para la Navidad de 1829. Он учил мальчика на примере рассказов об Илиаде и Одиссее и подарил ему на Рождество в 1829 году иллюстрированную историю мира. Educó al niño con las historias de la Ilíada y la Odisea y le regaló una historia ilustrada del mundo para la Navidad de 1829. Educó al niño con las historias de la Ilíada y la Odisea y le regaló una historia ilustrada del mundo para la Navidad de 1829. Pero la pobreza de su familia no le permitió acabar una carrera universitaria. Но бедность семьи сделала невозможным получение университетского образования. Pero la pobreza de su familia no le permitió acabar una carrera universitaria. Pero la pobreza de su familia no le permitió acabar una carrera universitaria. A los 14 años, Heinrich se convirtió en aprendiz en una tienda de comestibles. В 14 лет Генрих стал учеником в продовольственной лавке. A los 14 años, Heinrich se convirtió en aprendiz en una tienda de comestibles. A los 14 años, Heinrich se convirtió en aprendiz en una tienda de comestibles. Trabajó allí 5 años, pero tuvo que irse después de haber sufrido una lesión. Он работал там 5 лет, но был вынужден уйти после получения травмы. Trabajó allí 5 años, pero tuvo que irse después de haber sufrido una lesión. Trabajó allí 5 años, pero tuvo que irse después de haber sufrido una lesión. Después de eso, Schliemann se convirtió en mensajero, asistente de oficina y más tarde en contador en Ámsterdam. После этого Шлиман стал посланником, офисным служащим, а позже бухгалтером в Амстердаме. Después de eso, Schliemann se convirtió en mensajero, asistente de oficina y más tarde en contador en Ámsterdam. Después de eso, Schliemann se convirtió en mensajero, asistente de oficina y más tarde en contador en Ámsterdam. El 1 de marzo de 1844,
el joven de 22 años, Schliemann, tomó un puesto en una empresa de importación-exportación. 1 марта 1844 года 22-летний Шлиман устроился на работу в фирму по импорту и экспорту. El 1 de marzo de 1844, el joven de 22 años, Schliemann, tomó un puesto en una empresa de importación-exportación. El 1 de marzo de 1844, el joven de 22 años, Schliemann, tomó un puesto en una empresa de importación-exportación. En 1846, la empresa lo envió como agente general a San Petersburgo. В 1846 году фирма отправила его в качестве генерального агента в Санкт-Петербург. En 1846, la empresa lo envió como agente general a San Petersburgo. En 1846, la empresa lo envió como agente general a San Petersburgo. La habilidad de Schliemann con los idiomas fue parte importante de su carrera como empresario en el comercio de importación. Способности Шлимана к языкам играли важную роль в его карьере предпринимателя в торговле импортом. La habilidad de Schliemann con los idiomas fue parte importante de su carrera como empresario en el comercio de importación. La habilidad de Schliemann con los idiomas fue parte importante de su carrera como empresario en el comercio de importación. En 1850 se enteró de la muerte de su hermano, que se había enriquecido como especulador en los campos de oro de California. В 1850 году он узнал о смерти своего брата, который разбогател, занимаясь спекуляциями на золотых полях Калифорнии. En 1850 se enteró de la muerte de su hermano, que se había enriquecido como especulador en los campos de oro de California. En 1850 se enteró de la muerte de su hermano, que se había enriquecido como especulador en los campos de oro de California. Schliemann fue a California a principios de 1851 y fundó un banco, comprando y revendiendo polvo de oro. В начале 1851 года Шлиман отправился в Калифорнию и открыл банк, занимаясь покупкой и перепродажей золотой пыли. Schliemann fue a California a principios de 1851 y fundó un banco, comprando y revendiendo polvo de oro. Schliemann fue a California a principios de 1851 y fundó un banco, comprando y revendiendo polvo de oro. Se casó en San Petersburgo el 12 de octubre de 1852 con la sobrina de uno de sus amigos adinerados. 12 октября 1852 года он женился в Санкт-Петербурге на племяннице одного из своих богатых друзей. Se casó en San Petersburgo el 12 de octubre de 1852 con la sobrina de uno de sus amigos adinerados.
Se casó en San Petersburgo el 12 de octubre de 1852 con la sobrina de uno de sus amigos adinerados. Tuvieron 3 hijos, pero este matrimonio no fue feliz. У них было 3 детей, но этот брак не был счастливым. Tuvieron 3 hijos, pero este matrimonio no fue feliz. Tuvieron 3 hijos, pero este matrimonio no fue feliz. Obtuvo buenas ganancias comerciando con tintura de índigo. Он хорошо заработал на торговле индиго. Obtuvo buenas ganancias comerciando con tintura de índigo. Obtuvo buenas ganancias comerciando con tintura de índigo. Además, los contratos para suministrar bienes al ejército ruso durante la Guerra de Crimea le trajeron grandes beneficios. Кроме того, контракты на поставку товаров для русской армии во время Крымской войны принесли ему большую выгоду. Además, los contratos para suministrar bienes al ejército ruso durante la Guerra de Crimea le trajeron grandes beneficios. Además, los contratos para suministrar bienes al ejército ruso durante la Guerra de Crimea le trajeron grandes beneficios. Para 1858, Schliemann tenía 36 años y era lo suficientemente rico como para retirarse. К 1858 году Шлиману было 36 лет, и он был достаточно богат, чтобы уйти на пенсию. Para 1858, Schliemann tenía 36 años y era lo suficientemente rico como para retirarse. Para 1858, Schliemann tenía 36 años y era lo suficientemente rico como para retirarse. Afirmó que deseaba dedicarse a la búsqueda de Troya. Он заявил, что хочет посвятить себя поиску Трои. Afirmó que deseaba dedicarse a la búsqueda de Troya. Afirmó que deseaba dedicarse a la búsqueda de Troya. Estaba obsesionado con las historias de Homero y las antiguas civilizaciones mediterráneas. Он был одержим историями Гомера и древними цивилизациями Средиземноморья. Estaba obsesionado con las historias de Homero y las antiguas civilizaciones mediterráneas. Estaba obsesionado con las historias de Homero y las antiguas civilizaciones mediterráneas. Dedicó la segunda parte de su vida a develar los restos físicos reales de las ciudades de los relatos épicos de Homero. Он посвятил вторую часть своей жизни раскрытию физических останков городов из эпических сказаний Гомера. Dedicó la segunda parte de su vida a develar los restos físicos reales de las ciudades de los relatos épicos de Homero. Dedicó la segunda parte de su vida a develar los restos físicos reales de las ciudades de los relatos épicos de Homero. Tenía una gran pasión tanto por las leyendas homéricas como por los idiomas. У него была большая страсть как к гомеровским легендам, так и к языкам. Tenía una gran pasión tanto por las leyendas homéricas como por los idiomas. Tenía una gran pasión tanto por las leyendas homéricas como por los idiomas. Entre ellos, hablaba alemán, inglés, francés, holandés, español, portugués, sueco, italiano,
griego, latín, ruso, árabe y turco. Un total de 13 idiomas. Он говорил на немецком, английском, французском, голландском, испанском, португальском, шведском, итальянском, греческом, латинском, русском, арабском и турецком. Всего 13 языков. Entre ellos, hablaba alemán, inglés, francés, holandés, español, portugués, sueco, italiano, griego, latín, ruso, árabe y turco. Un total de 13 idiomas. Entre ellos, hablaba alemán, inglés, francés, holandés, español, portugués, sueco, italiano, griego, latín, ruso, árabe y turco. Un total de 13 idiomas. Las excavaciones de Schliemann en 9 niveles de restos arqueológicos fueron criticadas por destruir artefactos históricos importantes. Раскопки Шлимана на 9 уровнях археологических остатков подверглись критике за уничтожение важных исторических артефактов. Las excavaciones de Schliemann en 9 niveles de restos arqueológicos fueron criticadas por destruir artefactos históricos importantes. Las excavaciones de Schliemann en 9 niveles de restos arqueológicos fueron criticadas por destruir artefactos históricos importantes. Sus descubrimientos fueron controvertidos durante su vida porque no se centraba en una carrera académica y en su reputación en el mundo académico. Его открытия были спорными при его жизни, потому что он сразу не сосредоточился на академической карьере и репутации в ученом мире. Sus descubrimientos fueron controvertidos durante su vida porque no se centraba en una carrera académica y en su reputación en el mundo académico. Sus descubrimientos fueron controvertidos durante su vida porque no se centraba en una carrera académica y en su reputación en el mundo académico. Su amor por autopromoción y la mitificación de su biografía significaron que sus verdaderos logros solo fueron reconocidos después de su muerte. Его склонность к саморекламе и мифологизации его биографии привели к тому, что его настоящие достижения были оценены только после его смерти. Su amor por autopromoción y la mitificación de su biografía significaron que sus verdaderos logros solo fueron reconocidos después de su muerte. Su amor por autopromoción y la mitificación de su biografía significaron que sus verdaderos logros solo fueron reconocidos después de su muerte. Heinrich Schliemann murió a la edad de 68 años en 1890. Генрих Шлиман скончался в возрасте 68 лет в 1890 году. Heinrich Schliemann murió a la edad de 68 años en 1890. Heinrich Schliemann murió a la edad de 68 años en 1890. La vida del genio arqueólogo autodidacta Heinrich Schliemann fue como una novela de aventuras. Жизнь гениального археолога-самоучки Генриха Шлимана была похожа на приключенческий роман. La vida del genio arqueólogo autodidacta Heinrich Schliemann fue como una novela de aventuras.
La vida del genio arqueólogo autodidacta Heinrich Schliemann fue como una novela de aventuras. Tenía todo: un naufragio, la habilidad para sobrevivir en otro país, un rápido ascenso en la carrera debido a sus talentos lingüísticos y su arduo trabajo, desde un simple mensajero hasta un millonario. В ней было все: и кораблекрушение, умение выжить в другой стране, стремительный взлет карьеры благодаря талантам к языкам и трудолюбию от простого курьера до миллионера. Tenía todo: un naufragio, la habilidad para sobrevivir en otro país, un rápido ascenso en la carrera debido a sus talentos lingüísticos y su arduo trabajo, desde un simple mensajero hasta un millonario. Tenía todo: un naufragio, la habilidad para sobrevivir en otro país, un rápido ascenso en la carrera debido a sus talentos lingüísticos y su arduo trabajo, desde un simple mensajero hasta un millonario. Al descubrir la antigua Troya, se convirtió en uno de los fundadores de la arqueología moderna. Открыв древнюю Трою, он стал одним из основателей современной археологии. Al descubrir la antigua Troya, se convirtió en uno de los fundadores de la arqueología moderna. Al descubrir la antigua Troya, se convirtió en uno de los fundadores de la arqueología moderna. Сейчас прослушайте текст в нормальном темпе, без субтитров и перевода. Hoy hablemos de Heinrich Schliemann. Fue un influyente arqueólogo amateur, un empresario exitoso y un políglota. Déjame contarte su historia. Schliemann nació el 6 de enero de 1822 en el norte de Alemania. Fue el quinto de 9 hijos. El padre de Heinrich era un pobre pastor. Su madre falleció en 1831, cuando Heinrich tenía 9 años. Su padre envió a Heinrich a vivir con su tío. A los 11 años, su padre pagó su matrícula en la escuela secundaria, pero tuvo que abandonarla después de 3 meses por falta de dinero. El interés de Heinrich por la historia fue inicialmente alentado por su padre. Educó al niño con las historias de la Ilíada y la Odisea y le regaló una Historia Ilustrada del Mundo para la Navidad de 1829. Pero la pobreza de su familia no le permitió acabar una carrera universitaria. A los 14 años, Heinrich se convirtió en aprendiz en una tienda de comestibles. Trabajó allí 5 años, pero tuvo que irse después de haber sufrido una lesión. Después de eso, Schliemann se convirtió en mensajero, asistente de oficina y más tarde en contador en Ámsterdam. El 1 de marzo de 1844, el joven de 22 años, Schliemann, tomó un puesto en una empresa de importación-exportación. En 1846, la empresa lo envió como agente general a San Petersburgo. La habilidad de Schliemann con los idiomas fue parte importante de su carrera como empresario en el comercio de importación. En 1850 se enteró de la muerte de su hermano, que se había enriquecido como especulador en los campos de oro de California. Schliemann fue a California a principios de 1851 y fundó un banco, comprando y revendiendo polvo de oro. Se casó en San Petersburgo el 12 de octubre de 1852 con la sobrina de uno de sus amigos adinerados. Tuvieron 3 hijos, pero este matrimonio no fue feliz. Obtuvo buenas ganancias comerciando con tintura de índigo.
Además, los contratos para suministrar bienes al ejército ruso durante la Guerra de Crimea le trajeron grandes beneficios. Para 1858, Schliemann tenía 36 años y era lo suficientemente rico como para retirarse. Afirmó que deseaba dedicarse a la búsqueda de Troya. Estaba obsesionado con las historias de Homero y las antiguas civilizaciones mediterráneas. Dedicó la segunda parte de su vida a develar los restos físicos reales de las ciudades de los relatos épicos de Homero. Tenía una gran pasión tanto por las leyendas homéricas como por los idiomas. Entre ellos, hablaba alemán, inglés, francés, holandés, español, portugués, sueco, italiano, griego, latín, ruso, árabe y turco. Un total de 13 idiomas. Las excavaciones de Schliemann en 9 niveles de restos arqueológicos fueron criticadas por destruir artefactos históricos importantes. Sus descubrimientos fueron controvertidos durante su vida porque no se centraba en una carrera académica y en su reputación en el mundo académico. Su amor por autopromoción y la mitificación de su biografía significaron que sus verdaderos logros solo fueron reconocidos después de su muerte. Heinrich Schliemann murió a la edad de 68 años en 1890. La vida del genio arqueólogo autodidacta Heinrich Schliemann fue como una novela de aventuras. Tenía todo: un naufragio, la habilidad para sobrevivir en otro país, un rápido ascenso en la carrera debido a sus talentos lingüísticos y su arduo trabajo, desde un simple mensajero hasta un millonario. Al descubrir la antigua Troya, se convirtió en uno de los fundadores de la arqueología moderna.